Los pandas son animales de clima más frío, lo que pasa que aquí tenemos la instalación completamente adaptada porque tienen la pagoda interior con aire acondicionado. Ellos siempre tienen libre acceso y pueden pasar dentro si quieren refrescarse, además tienen una piscina exterior y les vamos ofreciendo dieta fría, como es este caso el helado, para ayudarles. Gusta mucho y les damos pues cada 2 días o una vez al día según las temperaturas y lo que ellos nos vayan demandando, pues les echamos helados de arenque, de calamar, de pescadito pequeñito, les vamos variando.